Entonces tiene que aparecer el DBA flexibilizado, o sea, cambiarle el verbo, el ejemplo que les había dado. Si dice analice, pues entonces en la flexibilización dirá repite o conoce. ¿Sí? Entonces ya aparece mi DBA flexibilizado. Si al contrario, yo voy a irme por la introducción curricular, ya les había explicado, entonces nos regresamos en los DBA, ¿cierto? Y por ejemplo tomaremos los DBA de primero y aparecerán ahí reflejados los DBA de primero, más los ajustes didácticos, porque si hay una barrera curricular, seguramente hay una barrera didáctica y cada barrera tiene que tener su ajuste. Si por el contrario voy a hacer modificación, ¿cierto? Ya les había dado el ejemplo de que se debe como cambiar la redacción para que quede, digamos, su nivel de exigencia o de requerimiento sea mínimo para que el estudiante lo alcance. Entonces debe aparecer el DBA modificado. Y en la diversificación, pues es pensarnos en los objetivos que ese estudiante requiere alcanzar para que a sus 22, 20 años, estando en 9º grado, sean útiles para que esta persona sea productiva, autónoma, interdependiente socialmente. Entonces ahí deben aparecer los ajustes dependiendo del tipo de requerimiento pedagógico, ya saben, ¿no? Entonces empezamos a hablar de PIAR cuando hablamos de limitado, extenso y generalizado. Limitado, ajuste didáctico, extenso, ajuste didáctico curricular, flexibilización curricular. Generalizado, ajuste curricular, introducción, priorización, modificación, diversificación curricular. Entonces ahí debe aparecer los objetivos de aprendizaje, ya sean modificados, ya les había explicado. Usted le puede hacer a su estudiante priorización, modificación, introducción, lo que necesite dependiendo pues del requerimiento, ¿sí? Yo puedo encontrar un DBA flexibilizado, cambiándole el verbo, y además de eso lo puedo encontrar modificado. Entonces eso, digamos que ustedes pueden navegar dentro de esa flexibilización curricular dependiendo de la necesidad del estudiante. Ahora bien, estos ajustes están obviamente expuestos a una evaluación. Bueno, esta evaluación se recomienda, como lo dice en el último cuadrito, que sea 3 veces al año. En el primer PIAR que yo voy a hacer no debe aparecer evaluación, o sea, esa casilla debe aparecer en blanco. ¿Por qué? Porque yo todavía no he hecho el primer seguimiento. Si yo ya tengo un PIAR que hice inicialmente y a los 3 meses le estoy haciendo seguimiento, entonces ahí voy a colocar si esa flexibilización curricular, ese ajuste didáctico que yo hice, o priorización o modificación, realmente está siendo efectivo y el estudiante está logrando alcanzar y avanzar en su proceso. Un PIAR está expuesto a cambios precisamente porque se hace seguimiento. Puede ser que yo haya hablado de introducción y la introducción fue demasiado, el estudiante podía lograr más, pero yo pensé que solo lograba cosas pequeñas, entonces yo se lo puedo modificar y empezar a ampliarle ese PIAR para que el chico logre más. Pero resulta que yo fui muy ambicioso y pensé que el estudiante iba a lograr muchísimas cosas y resulta que no lo alcanzó. Entonces le podemos bajar al nivel de requerimiento. Obviamente hay que tener en cuenta que en este proceso pues el estudiante tiene que mostrar interés, ¿cierto? O sea, hay que exigir al estudiante como a cualquier otro. La familia tiene que también de cierta forma pues mostrar cambios. O sea, que el estudiante se vea involucrado y esté participando en su proceso académico para pensarme que realmente el PIAR no funcionará, que se hizo lo que se tenía que hacer. O sea, yo como docente, de pronto la familia, pues de pronto la familia no está tanto dentro de nuestras manos, pero yo como docente, como institución educativa, se hizo todos los ajustes, se trató de minimizar muchísimas las barreras, de eliminar algunas, y realmente el estudiante no quiere o no logra, pues ahí el estudiante es cuando puede empezar a perder el año.
porque ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y el estudiante realmente no lo logró. Entonces ya se puede pensar que un estudiante con discapacidad pierda el año. Obviamente esto debe estar expuesto en el sistema institucional de evaluación del estudiante, donde pues mi recomendación es que pues debe aparecer que todo el sistema de evaluación debe ser igual para todos, pero ese sistema de evaluación, digamos en su escala valorativa, en sus rúbricas de evaluación, deben ir ajustadas al plan individual de ajustes razonables. Entonces, yo a mi estudiante le voy a hacer evaluación oral, le voy a hacer evaluación escrita, por ejemplo, muchas formas de escritura, le voy a hacer evaluación con una presentación, o sea, igual que los demás, pero a mi estudiante, como le hice flexibilización curricular, solamente le voy a exigir, por ejemplo, me tocaba hablar de historia de Mesopotamia y Grecia, pero mi estudiante solamente alcanzó a conocer historia de Mesopotamia porque pues no alcanzaba la de Grecia. Entonces a él le aplicó el mismo tipo de evaluación, pero solamente le exijo hasta Grecia, porque para eso le hice la flexibilización. O sea, la evaluación para mi estudiante con discapacidad no cambia, es el mismo tipo de evaluación. Yo a mi estudiante con discapacidad no lo voy a calificar con caritas felices, mientras que al otro le estoy calificando con números. No, a mi estudiante también lo califico con números, ¿sí? Lo que pasa es que esa evaluación va sujeta, ¿cierto?, al diseño universal de aprendizaje, que ya más adelante lo vamos a trabajar, y al plan individual de ajustes razonables. Si ya en el plan individual de ajustes razonables hice los ajustes didácticos o curriculares, pues ya lo evalúo sobre eso y la evaluación debe ser igual para todos. ¿Listo? Porque ya estoy siendo equitativo, ¿sí? Le estoy dando los apoyos y lo que él necesita a partir de los desempeños. O sea, en la evaluación debe ser igual para todos, porque si no estaríamos hablando de exclusión o segregación. Y ya saben que el primer PIAR no aparece nada en la última casilla. Ya en el seguimiento empezamos a hablar de cómo se vinieron evaluando o cómo se ven los procesos de avance en ese estudiante. Para eso es esa casilla. O sea, se llenaría en el segundo, en el seguimiento, en el primer seguimiento se empieza a llenar la casilla de evaluación y eso tiene que ir totalmente articulado con el sistema institucional de evaluación del estudiante, que eso más adelante lo vamos a hacer institucional, vamos a hacer una revisión de ese sí para ver qué tanto está acorde o se le han hecho los ajustes para trabajar con educación inclusiva. Bueno, esta es, digamos que la última parte del anexo 2, importante. Nosotros en el anexo 1 pues están todos los datos del estudiante como tal con discapacidad. En el anexo 2 ya nos encontramos con lo que nos interesa a nosotros, que es todo lo de diseño y planeación. Y acá está la última parte. En el plan individual de ajustes razonables vamos a encontrar la parte de convivencia, socialización, participación, autonomía, autocontrol. Entonces, ahí lo que vamos a escribir es cómo ha sido su proceso de avance, no más bien su proceso de avance, sino cómo esperamos o qué metas colocamos para ese estudiante desde lo convivencial, ¿cierto? Desde la socialización, desde la participación, autonomía, ¿qué esperamos que ese estudiante alcance en el PIAR? Lo mismo. Entonces, me imagino que ustedes tienen planteados objetivos de convivencia, socialización, participación, autonomía para todos los demás chicos. En la primera casilla, pues debe aparecer lo mismo que para todos, ¿cierto?, como está en el otro. En la segunda casilla, las barreras que ustedes encuentran, igual que lo estamos haciendo en la parte de arriba. En la tercera casilla van a encontrar, pues, digamos, los objetivos flexibilizados frente a la convivencia, socialización, participación, autonomía, autocontrol. Y finalmente, ya les había explicado la casillita de evaluación que no aparece nada en el primero, se empieza a aparecer después del primer seguimiento, o sea, después de 3 meses. Acá en el plan individual de ajustes razonables encontramos unas recomendaciones para el plan de mejoramiento institucional. Igual el profesional de apoyo hizo este ejercicio con las instituciones educativas la vez pasada, de hacer toda esa parte de hacer algunas recomendaciones para ese plan de mejoramiento institucional, ¿cierto?
Esto con el fin de pues, la eliminación de las barreras, la creación de procesos de participación, el aprendizaje y el progreso de los estudiantes. Aquí es un excelente espacio para comprometer y hacer partícipe a toda la comunidad educativa. Si se dan cuenta, el cuadro está diseñado para plantear unas acciones a partir de la familia o los cuidadores, unas acciones a partir de los docentes en general, unas acciones a partir de los directivos, unas acciones a partir de lo administrativo y unas acciones a partir de los compañeros. Y deben haber unas estrategias, o sea, ¿qué voy a hacer en las acciones y cómo se va a hacer? De todas formas, esto va a estar acompañado por un ejemplo que yo les pienso dar de un PR ya realizado para que ustedes se vayan guiando a partir de la explicación que les voy dando y vayan teniendo nociones de cómo se hace cada partecita muy específicamente. Si de pronto, con mi explicación no ha sido suficiente, entonces ahí van a encontrar ya más concretamente lo que deben hacer en cada uno de los cuadritos del instrumento. Momento 4, pasamos al acta de acuerdo. Esta es muy importante porque en el acta de acuerdo volvemos a encontrar entonces pues la fecha, la institución educativa, los nombres del estudiante, documentos, edad, grado, nombre del equipo y pues los docentes, nombres de las familias, estudiantes, parentesco. Este es el anexo 3, ¿no? Entonces nosotros le damos fuerte anexo 2 y anexo 3. Para mí el más fuerte es el 2, pero igual el 3 también es muy importante, pero pues en el entonces es donde entramos a trabajar toda la parte de planeación y de ajustar para mi estudiante con discapacidad. Acá en este cuadrito incluimos los compromisos específicos para implementar en el aula que requieren ampliación de detalle adicional. Si por ejemplo ustedes en la parte de arriba no incluyeron algún ajuste a una barrera didáctica, es decir, por ejemplo, no sé, que entre todos los compañeros van a hacer material didáctico de apoyo para las personas con discapacidad visual, para trabajar texturas, olores, formas, entonces acá lo podemos colocar, ¿sí? Algo que sea como más general de trabajo y creamos que es una estrategia importante y va a ayudar a ese estudiante a nivel institucional, familiar, de aula, ¿cierto? Lo podemos colocar en este cuadrito. Acá apoyo a las siguientes actividades en casa. Entonces aquí cogemos a la familia, la vamos a comprometer y la vamos a poner a trabajar fuertemente para que no digamos solamente le toca a los docentes siempre. El decreto es claro que para toda la parte de educación inclusiva, así a veces no pase y a veces no sea real, pero pues se supone que debe haber unos compromisos por parte del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación, de Familia y de la institución educativa, ¿cierto? Entonces acá, esto es como un plan de trabajo para casa. Entonces yo, por ejemplo, necesito que mi estudiante empiece a generar hábitos de autocuidado. Ahí los puedo colocar. ¿Cómo creo yo que debe trabajarse eso con papá y con mamá, ¿cierto? ¿En qué frecuencia? Entonces les damos como un plan de trabajo con un horario de trabajo en casa, ¿sí? Cómo va a trabajar hábitos, cómo va a empezar a trabajar autocuidado, cómo voy a empezar a trabajar que el chico realmente haga las tareas, que cumpla con sus deberes, ¿sí? Porque es que pues la persona con discapacidad a veces en la familia suele o dejarse muy abandonada o ya irse al extremo de hacerle todo, ¿sí? Entonces llega a la institución educativa y entonces está detrás de la profesora diciéndole que por favor le haga el paquete, que por favor le ayude, que por favor le haga, porque él no ha generado esa autonomía, esa interdependencia que requiere para empezar a hacer sus acciones solo. Entonces cuando vemos falencias en eso o cuando no hay seguimiento de las tareas, yo le pongo una cantidad de tareas, de trabajos que yo sé que le van a ayudar en casa, pero no las están haciendo, porque pues aquí es un buen momento o un buen espacio para dejar todo eso por escrito y para decir, bueno, nosotros como institución educativa, como docentes, hicimos lo que nos tocaba hacer, pero a la familia se le ponen unos compromisos y realmente no los está cumpliendo. Y aquí finalmente
Ya viene la firma de las personas o actores comprometidos, debe estar la firma del estudiante, del acudiente, de los docentes, directivos docentes. Es decir, este instrumento, este documento debe ser de uso de la institución educativa y debemos comprometer a toda la comunidad en el proceso de inclusión. Eso no es una responsabilidad únicamente del docente. Bueno, acá ya encontramos el seguimiento al plan individual de ajustes razonables. Mi estudiante, desde la evaluación y desde ese plan de ajustes razonables y ese diseño universal de aprendizaje debe estar pensado en estos tres principios: actitudinal, en el saber ser, procedimental, saber hacer, y cognitivo, en saber conocer, que son como lo que aparece en nuestro sistema institucional de evaluación del estudiante. Pues ya finalizando, espero que realmente este video sea de mucha ayuda, de mucho apoyo para ustedes, que de alguna forma hayan quedado claras muchos interrogantes que seguramente estaban existiendo. Igual yo estoy haciendo el acompañamiento en la institución educativa. Ustedes se pueden comunicar conmigo para cualquier duda, solicitar otra capacitación si quizá hayan habido algunas cosas que no quedaron muy claras, hayan habido vacíos o quieran profundizar en alguna de las dos de los temas que les he venido hablando. Les agradezco y pues este material queda para la institución junto con otro material por escrito que les pienso entregar.